Entonces, como es costumbre, todos los temas también están registrados en el aula virtual para que ustedes los repasen y puedan estar preparados para la prueba escrita. En este caso, ya en la mitad del semestre es la primera prueba, que es el examen parcial. Lesionología forense. ¿Cuál es el concepto de lesión, o algunos también le llaman traumatismo? El concepto, estamos viéndolo aquí, ¿no? El concepto de un traumatismo es la lesión de los tejidos por acción de agentes externos, ¿no es cierto? Ya sea mecánicos, ya sea físicos o químicos, ¿no? Hay una clasificación, digamos, de la naturaleza del traumatismo o de la lesión. eh, y como tenemos justamente la denominación de que cuando se produce, ¿no? La muerte, sobre todo de implicancia médico-legal, siempre está relacionada a algo externo, ¿no? Llámese traumatismo, o sea, algún agente contundente impacta sobre el cuerpo, alguna región vulnerable, y por esa lesión, ese traumatismo, muere la persona. Alguna sustancia tóxica ingresa al organismo desde afuera, por eso es un agente externo, ¿no? Que puede ser químico. Vamos a desarrollar la idea en las siguientes proyecciones, ¿no? Puede ser químico, puede ser físico o puede ser mecánico también, ¿no? Entonces, en esos tres conceptos están relacionados los agentes externos que van a producir alteraciones en los tejidos, considerando estos agentes externos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas fotografías, ¿no? De personas fallecidas que presentan diversa clase de traumatismo, para hacernos una idea y relacionarlos con la definición más adelante. En la fotografía superior izquierda, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Una lesión de un cadáver de sexo masculino ya de cierta edad en la región frontal derecha, ¿verdad? Y es una solución de continuidad en la piel, en el cuero cabelludo, en este caso, en la región cefálica. Entonces vemos que la piel está rota, ¿no? Se ha producido ahí por efecto de que algo sumamente fuerte, ¿no? Contundente, ha impactado en esa región y ha producido la ruptura de la piel, produciéndose una solución de continuidad. Vemos que esa herida es irregular, ¿no es cierto? No es lineal, no tiene bordes perfectos, sino más bien, ¿no? Tiene, por ejemplo, tres ángulos, ¿no? Es como si fuera estrellada, ¿no? O simplemente irregular, le podemos decir, ¿no? Eso vamos a ver más adelante la definición, pero ya está etiquetado como una herida contusa, ¿no? Entonces ya no podemos ir haciendo la idea de qué cosa es una herida contusa, ¿no? Es una herida, una lesión que por efecto de un elemento contundente, ¿no? O un elemento aplicado, duro, aplicado con fuerza suficiente en alguna región corporal, produce una solución de continuidad y la herida se ve con bordes irregulares. O sea, la herida contusa sería de forma irregular. También vemos que alrededor de esa herida, ¿no? Existe una coloración rojizo-violácea y que está aumentada un tanto de volumen por mecanismo de que se ha infiltrado aquí sangre, ¿no es cierto? Sí, pues sangre, se ha infiltrado sangre porque ha habido, al momento de efectuarse el impacto de elemento contundente, se rompen no solamente la piel, sino también vasos sanguíneos, y el tejido celular subcutáneo es infiltrado por la sangre que va saliendo eh, por efecto del traumatismo en esa herida, ¿no? Hay aumento de volumen, correcto. En la coloración, no olvidemos, ¿no? Que es rojizo violácea. Eso significa que esa lesión ha sido producida en vida, ¿no es cierto? Porque si hubiera muerto, digamos, inmediatamente después del traumatismo, solamente estaríamos viendo la solución de continuidad y todo el resto plano, sin mayor color significativo. Pero el color rojizo o rojizo violáceo, ese aumento de volumen, sangre que está inclusive media seca en los bordes de la herida, eso se denomina signos vitales o signos pre-mortem, que quiere decir que esta lesión ha sido producida antes de que muera la persona, o sea, con la persona viva.
¿correcto? Porque cuando estamos vivos hay circulación sanguínea. Cuando estamos vivos vamos a sangrar si se produce y el sangrado es activo, porque hay pulso, hay actividad cardíaca, entonces se va a seguir perdiendo sangre hasta que se active, eh, digamos, el proceso de coagulación, ¿no? Y en los bordes ya se va, digamos, ahora sí, evidentemente es otra región o es un órgano sumamente irrigado y el elemento contundente pues es realmente muy dañino, como por ejemplo un proyectil de arma de fuego que va a perforar corazón, pulmones, pues la sangre va a seguir saliendo en grandes cantidades y se va a configurar una hemorragia de gran volumen, lo que clínicamente conocemos como, bueno, hay una hipovolemia, o sea, va a entrar el paciente o la persona en shock hipovolémico. Correcto, el cuero cabelludo es bien irrigado, bastante irrigado, ¿no? Se pierde también una regular cantidad de sangre por aquí. Pero bueno, no nos adelantemos mucho a definiciones que van a venir posteriormente. O sea, acá tenemos una herida contusa y esta lesión también alrededor de la herida contusa, que vamos a ver más adelante cómo se va a denominar y que nos revela que por la coloración, el tipo de lesión, esto ha sido producido por la persona viva. En la fotografía superior derecha vemos básicamente hay una ausencia de la epidermis, ¿no? En región de la cara, ¿no? Vamos a definir también esa lesión más adelante, pero ya podemos ir adelantando. Cuando hay pérdida de la epidermis, eso en el lenguaje común y sencillo de la gente que no es médico y no domina mucho los nombres técnicos, se llama raspón o raspetón, ¿cierto? Pero a partir de ahora todos nosotros vamos a hablar con propiedad como médicos, ¿no? Que somos. Eso se denomina excoriación, ¿no? La pérdida de la capa superficial de la piel, ¿no? Vale decir de la epidermis, por efecto de que algo ha friccionado contra la superficie esta, ha provocado que se pierda esa capa de la piel y entonces sangra, hay un sangrado en superficie, ¿no? A nivel de la superficie de esa región. Y eso va a configurar más adelante que vamos a volver a redefinir, o digo, vamos a volver a tocar el tema con respecto a esta lesión. Entonces ya es otra variedad de lesión. Y la lesión que vemos en la fotografía inferior, que solamente se ve que en cierta región, que bueno, aparentemente es la región abdominal o región abdominotorácica, no hay solución de continuidad, ¿no? No hay pérdida de capas superficiales de la piel y solamente vemos unas lesiones que están debajo de la piel, ¿no? Y que se aprecian de coloración violácea, ¿correcto? Y que son paralelas, son longitudinales. Este tipo de lesión nos puede dar evidentemente una idea de el elemento que pudo producir esta lesión, ¿no? Muchas de las lesiones reproducen el elemento con el cual se realizó esa lesión, ¿no? Entonces por ejemplo, ahí vamos a hacer algún ejercicio mental y vamos a sugerir cómo creen ustedes que con qué artefacto, con qué elemento, con qué objeto se pudo producir esas lesiones longitudinales, muy grandes, ¿no? Realmente de ancho muy, muy, muy corto, ¿no? Paralelas. Eso sí, significa que al momento de impactar el elemento contundente que se ha producido debajo de la piel, ruptura de vasos sanguíneos. Se ha filtrado la sangre hacia en el tejido celular subcutáneo, evidentemente en el trayecto del elemento contundente, ¿cierto? Entonces aparecen ciertas líneas de buena longitud, de un ancho muy corto y paralelas. A ver, ideas, ¿con qué objeto, hablemos de posibilidades, con qué objeto pudo producirse esa lesión que estamos apreciando en la foto inferior?
¿Qué idea pueden tener ustedes? A ver, los escucho. Un látigo, doctor. Un látigo, ya. ¿De qué tipo? Mm. ¿Una correa puede ser? ¿Una cuerda? ¿Una soga? Parece algo delgado. Algo delgado, ¿no es cierto? Claro, sí. Buena proposición. Otra idea. ¿Con qué puede haberse producido esa lesión? Una tijera, doctor. Tijera. ¿Pero qué? ¿Con la tijera ha golpeado esa parte y se ha producido eso? Mm, Puede ser una posibilidad, pero es, digamos, hablando de probabilidades, es poco probable, ¿no? Porque miren esa longitud, es bastante larga la lesión, ¿no? Tiene que ser una de las tijeras con hojas así grandes. Y además la tijera por el borde nada más, pero la tijera es más que nada se usa muchas veces como un arma punzo cortante, ¿no es cierto? La tijera se introduce en alguna cavidad cuando tú estás atacando a una persona o cuando tú quieres defenderte. Pero esto es aparentemente es algo que ha solamente golpeado esa zona y por ese golpe, por esa contusión, hablando con propiedad, se ha producido ruptura de vasos sanguíneos, se ha infiltrado esa sangre en el tejido celular subcutánea, no se ha roto la piel, no hay solución de continuidad, pero ha dibujado la forma del elemento, ¿no es cierto? La primera posibilidad está muy bien propuesta, un látigo. Pero ¿qué tipo de látigo? O sea, puede ser, por ejemplo, yo propongo otra. Podría ser algunas cuerdas, por ejemplo, separadas, las cuerdas de Doctor, un nylon. cable. Perfecto, buena posibilidad. Gracias, doctor. Un cable, pero habría que ver, probablemente sean varios, ¿no? Porque miren, en la región central tenemos tres, ¿no? Tres heridas longitudinales paralelas. Además, arriba hay dos que están paralelas. Y aquí también, en la región izquierda, tenemos dos. Entonces, no solamente va a ser un cable, sino puede ser que haya agarrado a alguien tres cables y ha comenzado a pegar tipo así como latigazos, como dice la doctora. Esas son muy buenas propuestas, doctores. Están bien encaminados, ¿no? En las propuestas. Es un látigo. No sé si han escuchado, ustedes no creo que hayan sufrido agresiones correctivas, entre comillas, cuando eran pequeños. En mi época sí se usaba mucho ese tipo de látigo. Recuerdan, probablemente sus mamás, sus abuelitos, sus abuelitas han comentado que le ponían el nombre San Martín. No sé por qué, San Martín. Y San Martín tenía tres, justamente, ¿no? Tres cuerdas, ¿no? Que pueden ser de esas, de tipo drisa, tipo sintética, o también muchos le ponían cuero, ¿no? O sea, eran elementos largos, ¿no? De cuero y unidos en tres, justamente, ¿no? Y de San Martín servía pues para dar correcciones cuando no se portaba mal, ¿no? Había cometido cierta infracción, ¿no? Que no estaba dentro de fuera de las reglas de disciplina de la casa, en los colegios también se utilizaba, ¿no? Entonces puede haber sido látigo tipo San Martín, pueden haber sido cables, ¿no? Como bien se ha sugerido, algunas cuerdas, ¿no? También. Entonces, ven, ya vamos tentando una definición y cuando más adelante este caso de agresión, de violencia, se investigue, si se hace bien, puede detenerse al agresor eh, y la investigación policial avanza, el agresor puede confesar o decir, informar qué elemento fue el que utilizó. Entonces va a ofrecerlo como una prueba, ¿no? Enseña. Entonces, y el médico que ha hecho el reconocimiento médico legal, el que ha valorado las lesiones, ha calificado las lesiones corporales, va a decir, le van a preguntar, doctor, doctora, usted que ha realizado
la revisión médico-legal, el acusado, ¿no? O el agresor refiere que con este objeto ha aplicado golpes severos y le dicen, ¿no? Le ofrecen ahí. Por ejemplo, puede decir que con una correa lo agarró a correazos. Entonces uno va a decir y le van a preguntar al juez o al fiscal, ¿no? ¿Eso es posible? ¿Es compatible el elemento que se le está mostrando en este momento con las lesiones que usted ha definido, ha descrito, ha tomado fotografías? Porque, ¿no? Si supongamos que sea un cadáver o a pesar que sea gente también, persona viva, se suele perennizar a través de fotografías y eso lo pide después del fiscal y nosotros lo enviamos, ¿no? Entonces esto lo muestra en la audiencia. Dice, esto es lo que menciona ¿cómo se llama? El imputado o el denunciado, como quieran, digamos, llamarle en ese momento, y se que utiliza esta correa. Y ustedes van a decir entonces, ¿es posible o no es posible que con una correa se haya podido ocasionar esas lesiones? A ver, ¿qué dicen? ¿Será posible o no? Las correas, por más delgadas que sean, la correa de dama, por ejemplo, yo creo que deben medir 1,5 centímetros a 2 centímetros, ¿no? De ancho. Y estas lesiones no tienen 2 centímetros de ancho, ¿no? Tendrán uno o menos. Entonces van a decir, no, no es compatible lo que usted me está mostrando como objeto agresor, porque para eso justamente lo que se recomienda definitivamente en el momento que uno describe las lesiones es primero ubicarlas topográficamente, ¿no? Son lesiones longitudinales, rojizo-violáceas, paralelas, ubicadas en la región anterior del tórax, pues, o la región abdominal, lado izquierdo, lado derecho, y las medimos también las lesiones. Miden, no sé, 30 centímetros por 0,5, 0,8 o 1 centímetro, ¿no? En promedio, porque algunas que aparentemente son un poco más delgadas o más cortas, pero en promedio ya saca uno ese tipo y ahí está definido y ese dato va a permanecer ahí en la revisión. Entonces, a ver, alguien puede medir con una regla esta correa que se está ofreciendo como prueba. Entonces van a decir 2 centímetros de ancho. Ahí está pues la diferencia. O sea, no es entonces el objeto. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, ya es una situación, digamos, de la persona. Hasta ahí nosotros no llegamos, ¿no? Pero van a simplemente decir, con este objeto puede haber sido producida esa lesión. Entonces ustedes, por comparación, ¿cierto? Por homologación, van a decir, no es probable. ¿Correcto? Si les muestran un San Martín, ya dice, sí, este objeto es probable, ¿no? Tampoco uno va a decir 100% con esto se produjo, ¿no? Eso tampoco no podemos decirlo, porque nosotros no hemos estado en el momento de la agresión, ¿no? Lo que estamos haciendo es una comparación, una homologación, ¿correcto? Entonces, eso es también importante, ¿no? La herida, por ejemplo, de la fotografía superior izquierda, es grande, ¿no? Eh, in- involucra toda la región frontal derecha. De repente te mencionan también, a ver, doctor, usted que ha hecho este, la necropsia de esta persona y el agresor ha sido capturado, ¿no? O el imputado, porque definitivamente no se sabe si realmente es el que ha cometido el delito o no. Menciona que ha habido una pelea, todos se agarraron con piedras, con ladrillos, ¿no? Y bueno, simplemente lanzó como mecanismo de defensa un ladrillo, ¿no? Hacia el otro grupo de personas que estaban también metidos en el lío, en la pelea, y eso le impactó en la cabeza al señor. ¿Es posible que un ladrillo pueda ocasionar esto? Entonces ustedes van a decir sí, no, es probable. Siempre se recomienda decir es probable, es compatible. No cerrar la respuesta en sí o no. Eso no es recomendable, ¿no? Sí, es compatible, un ladrillo, o si le presentan un objeto, como el que hemos mencionado, decir también de igual manera, ¿no? Es compatible, es probable que lo que se me está mostrando
haya ocasionado la herida que he descrito en el examen médico legal, ¿correcto? Bien, entonces eso es un poco lo que se trata, ¿no? De ir viendo, reconocer la lesión, ubicarla topográficamente, describirla bien en cuanto a color, si ha habido alteración de la piel. Entonces acá, por ejemplo, son lesiones, o traumatismos, ¿no? Que han dejado huella subcutánea, ¿no? Pero simplemente lo definimos así. Lesiones subcutáneas, longitudinales, paralelas, ubicadas en tal área, en tal región corporal, que miden en promedio tanto de largo, tanto de ancho, ¿no? Y si se ofrece, digamos, la posibilidad de que nos muestren el posible agente agresor, uno puede decir si es compatible o no, es probable que haya producido o no. Eso estamos haciendo estamos colaborando con la Administración de Justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas lesiones que no dejan solución de continuidad, pero sí dejan alteración o lesión debajo de la piel, ¿no? Con infiltración de sangre? Se llaman equimosis, técnicamente, ¿no? En el lenguaje común y corriente, ¿cómo se llaman? Moretones, ¿no? Pero ya a partir de ahora, cuando hablemos pues, con gente que evidentemente no tiene conocimiento de estos elementos técnicos, sí podemos hablar con ellos de moretones, ¿no? Pero técnicamente es una equimosis, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante tener presente. El Código Penal, ¿no? El nuevo Código Penal, porque, bueno, no es tan nuevo, ya hace más de 20 años, en el año 2004, ¿sí? Sacó una nueva manera digamos, procesar todos estos elementos de tipo criminalístico, ¿no? Lesiones y todo ello. Y el nuevo Código Penal, más que nada, es una nueva mirada de tipo garantista, trata de garantizar todos los derechos de defensa y todo del imputado, de ambas partes realmente, ¿no? Del agresor y de la víctima. Y sobre todo le da mayor empoderamiento a la investigación fiscal y policial, ¿no? Con el objetivo de acortar tiempos. Con el código antiguo se avanzaba muy lento los procesos, los juicios, ¿no? ¿Y qué posibilidad había? El fiscal presenta la denuncia ante el juez y el juez tenía la posibilidad de devolverle el expediente, diciendo, corríjase esto, investigues aquí, investigues allá, y después nuevamente lo presentaba. Entonces, esos tiempos eran larguísimos, años de años, ¿no? Con el nuevo Código Penal, uno de las ventajas o de las propuestas nuevas es de que todo va hacia adelante, ya nada regresa. Por eso es que el fiscal y la policía tienen que hacer un buen proceso investigatorio, aportando pruebas, evidencias contundentes para que, una vez presentado el caso al Poder Judicial, el juez valore esas pruebas, escuche a ambas partes en lo que se llama el proceso del juicio oral y finalmente termine con una sentencia absolutoria. Va a decir, no, estas pruebas por esto, por esto, por esto, no orientan a que sea un delito. Entonces declara inocente, ¿no? De todo cargo. O puede terminar con una sentencia condenatoria. ¿Correcto? Si efectivamente está bien demostrado, está directamente relacionado todo lo que ha presentado con la lesión, con la agresión, con la muerte de la persona, por lo tanto, se determina la culpabilidad del imputado, del denunciado, y de acuerdo al a la agresión, ¿no? Si ha habido intencionalidad, ha habido alevosía, ha habido ventaja, ha habido ensañamiento, también eso, digamos, tiene relación directa con la cantidad de años de cárcel que se le da a la persona, ¿no? Entonces terminan sentenciando con tanta cantidad de días o de años de pena privativa de la libertad, ¿no? Y además también si eso amerita, evidentemente, tener una compensación económica, lo que antes se llamaba reparación civil, ¿no? Esto también igual, ¿no? Y además tiene que aportar una reparación civil porque la persona murió, hay un homicidio de por medio, entonces dice, y además tiene que aportar también como reparación tantos miles de soles, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, esto tenerlo en cuenta. Pero eso es del proceso de tipo legal, sobre todo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todo esto de aquí, los artículos que se mencionan, del 106 al 113, se habla de lo que es homicidio, aborto, que como decimos, el único aborto que ha sido legislado, ¿no? Normado por leyes es el aborto terapéutico. Todos los demás abortos son considerados como ilegales, como abortos criminales, abortos provocados, ¿no? Y todos los tipos de lesiones también que están en estos artículos. Clasificación de relaciones, como decíamos, es elementos o agentes externos que pueden ser mecánicos, pueden ser químicos y pueden ser físicos. Los mecánicos también tienen una subdivisión que son los que dejan lesiones solamente debajo de la piel, como el que acabamos de ver. Esas lesiones, ¿no? Denominadas equimosis, no alteran la piel, no la rompen, simplemente la lesión se produce debajo de la piel. Y son las llamadas contusiones, ¿no? Algo ha caído, ha golpeado, contundido, ¿no? Entonces se llama contusiones. Ese es un tipo de lesión, esa contusión, que es la equimosis. Hay otro tipo de contusiones, entonces vamos a ir desarrollando el tema. Y también las asfixias mecánicas. Por ejemplo, alguien pues decide poner fin a sus días ahorcándose, ¿no? Agarra una cuerda, una soga, una correa, qué sé yo, y lo amarra alrededor del cuello y esto se ahorca. Ese elemento constrictor, compresor del cuello, tampoco rompe la piel, sino simplemente deja una marca, ¿no? Debido a la presión fuerte que realiza sobre el cuello, eso que trae cierre de las vías respiratorias, ausencia de aire, ausencia de oxígeno, instalación del síndrome asfíctico y muerte de la persona, ¿no? Entonces, las asfixias mecánicas también dejan solamente huella subcutánea. Hay por lo general, un surco, un producto de la presión fuerte del elemento constrictor que queda marcado en el cuello. Vamos a ver en la clase de asfixias, ¿no? Los tipos de asfixia mecánica. Las percutáneas, que quiere decir que sí involucran la piel, ¿no? Lesiones por arma blanca, ¿no? Un cuchillo, ¿no? Tijeras, todo lo que tenga punta y filo, están considerados como vamos a ver también igual, ¿no? Digamos, lesiones, hay una clase específicamente de lesiones por arma blanca y por proyectil arma de fuego, ¿no? ¿Por qué se le denominó arma blanca? Es un cuchillo, ¿no? Alguna hoja de afeitar, eh, por ejemplo, una espada, una bayoneta, ¿no? Esto puede producir, de hecho, por efectos de agresión, ¿no? Solución de continuidad en la piel. Perfora la piel, inclusive ingresa a cavidades corporales y produce lesiones serias, muy graves, muchas veces en órganos internos. De igual manera, una bala, un proyectil de arma de fuego, ¿no? Un proyectil de arma de fuego disparado pues, en la región torácica que puede comprometer pulmones y corazón, esencialmente, aorta también, ¿no? Porque muchas veces están indemnes los pulmones, el corazón está sin lesión y lo que ha sido afectado por el proyectil solamente, por ejemplo, la aorta. Evidentemente la aorta pues, es el vaso sanguíneo de mucho mayor calibre de todo el cuerpo y por ahí va a salir litros de sangre por minuto en gran cantidad, ¿no? Si es perforada o es lacerada, pues eso va a ocasionar una hemorragia interna de gran magnitud que lo va a llevar en pocos minutos a shock hipovolémico y muerte. Entonces esto como hay involucramiento, hay afectación de la piel, está dentro de lo que es lesiones mecánicas de tipo percutáneo, o sea que sí afectan la piel, ¿no? Y las mixtas se da por hechos de tránsito, por ejemplo, alguien lo atropellan, en el momento de atropello, el impacto del, del vehículo puede ocasionar equimosis, puede ocasionar, si es alta velocidad, puede ocasionar fracturas al momento de impactar, ¿no? Depende de la región donde impacte. De ahí, por mecanismo de velocidad, el cuerpo puede ser lanzado hacia adelante del vehículo o puede caer. En ocasiones, cuando es de poco o mediana velocidad, cae sobre el capó del carro y de ahí es proyectado hacia adelante. Entonces, si cae sobre la calzada, sobre la pista o sobre la vereda, supongamos, el cuerpo va a impactar también, se va a deslizar, ¿no? Va a producirse probablemente escoriaciones,
Si cae delante del vehículo, puede que también igual produzca un arrastre del cadáver o inclusive a veces alguna suerte de aplastamiento. Ahí se van a entonces provocar una serie de lesiones, una mixtura de lesiones, escoriaciones, fracturas, fracturas cerradas, expuestas, laceraciones de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? De igual manera, las explosiones producen este tipo de mixtura, ¿no? Al momento de explotar un artefacto, ¿no? Al momento de detonar un artefacto explosivo, por la onda expansiva, la persona, ¿no? puede recibir el impacto de fragmentos del elemento explosivo o de algún elemento que se fragmenta cercano a la explosión y sale como un proyectil, como una bala, ¿no? Y eso puede tranquilamente impactar, y no solamente impactar, sino si son fragmentos cortos, puede penetrar como un proyectil, ¿no? El cuerpo, por la onda expansiva, es lanzado muchas veces varios metros a la distancia y el cuerpo puede impactar sobre elementos duros, sobre una pared, una piedra, un vehículo, un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso puede producir también una serie de lesiones, que hay que describirlas, hay que catalogarlas. Y es una mixtura de lesiones, ¿no? Las lesiones producidas por explosiones y las asociadas a un hecho de tránsito, ¿no? presentan este tipo de lesiones mixtas, ¿no? Y el elemento físico, que puede subdividirse en elementos de tipo térmico, las quemaduras, ¿no? el calor a grandes temperaturas, 35, 40, 45 grados centígrados, líquidos calientes, también de igual manera, ¿no? producen quemaduras. Y lo contrario, el extremo opuesto, la heladura o el congelamiento, ¿no? 20, 30 grados o más bajo cero por varias horas o varios días, como ha sucedido en los grandes eh, accidentes aéreos a nivel de altura, ¿no? 5.000, 6.000 metros, ¿no? Entonces, mientras llega el rescate, pasan horas, pasan días, y evidentemente se presentan una serie de alteraciones producto de la dura o del congelamiento, que se llama también. La electricidad también es otro elemento mecánico que produce serias lesiones, inclusive lesiones mortales, ¿no? Alguien está cambiando el cable, un cable que está pues por repararse, cable de energía eléctrica en su casa, no toman las previsiones, no se pone guantes protectores, nada, y accidentalmente coge el cable que está libre de esa envoltura, lo que nosotros como un cable pelado, bueno, lo coge y por ahí recibe una descarga eléctrica. ¿Cómo se llama eso? Una lesión por electrocución. Luego también hay lesiones por fulguración, que es otro mecanismo de liberación de energía eléctrica y que puede llevar a la persona a la muerte. ¿Qué cosa es la fulguración? A ver, escucho. Idea, concepto que se tenga acerca de la fulguración. A ver, ¿están ahí todavía? ¿Qué ¿Qué cosa es la palabra, doctor? fulguración? Nada, no responde el Google, no responde la inteligencia artificial. La fulguración es la energía eléctrica atmosférica, ¿no? Esto lo conocemos desde niños, ¿no? Cuando dicen las nubes, ¿qué cosas son? Grandes masas de agua. ¿En qué estado? ¿En estado líquido? ¿En estado sólido? ¿Qué son? ¿En qué estado está el agua en las nubes? Vapor. Claro, ¿no es cierto? Es agua evaporada, así es. Y esas masas están en constante movimiento, ¿no es cierto? Y tienen una carga eléctrica que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no?
Si se encuentran dos grandes nubes, dos acúmulos de agua evaporada, de cargas opuestas, chocan, ¿y qué va a salir de ahí? Un ¿Mm? rayo. Correcto, así es, ¿no? Rayos y centellas, ¿no? Rayos, y ese rayo tiene una carga de gran cantidad de voltios de energía eléctrica, y ese rayo puede impactar en una persona, si, bueno, si está si cae a nivel del campo, en la ciudad, a veces en nuestras ciudades, ¿no? Se ven muy poco esas tormentas eléctricas, pero en la sierra y en la selva más que hay con bastante frecuencia grandes lluvias, y como le digo, ese tipo de situaciones que se presentan rayos, entonces puede caer en el campo, puede caer sobre un animal, sobre un agricultor, una persona, ¿no? Por eso es que siempre se toman las previsiones de poner pues pararrayos, ¿no? En determinadas áreas que están siempre expuestas a este tipo de situación. Entonces imagínense el impacto de un rayo en una persona, es una descarga eléctrica, son varios cientos de voltios, lo más probable que recibe esa descarga eléctrica para producir paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, y a veces es difícil revertir eso y fallece por eso, ¿no? Por electrocución con un rayo. El nombre específico es fulguración, ¿no? Y la radiación, que puede ser de dos tipos, radiación, por ejemplo, tipo terapéutica, que se utiliza en procedimientos médicos, como por ejemplo la radiación que se utiliza en caso de, este, de neoplasias, ¿no? De cáncer, eh, y una radiación que cada vez está haciendo mucho daño si no se toman las precauciones, los cuidados. ¿Cuál es la radiación de tipo? Solar. Radiación solar, así es, efectivamente. Entonces, la radiación solar es muy dañina, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual es dañina la radiación solar? Puede dar neoplasias a la piel. Ya eso, ¿qué más? No, pero me refiero a que por qué motivo la radiación en los últimos años sobre todo está siendo más dañina que épocas anteriores. Constantemente hay la propaganda, no propaganda, sino difusión de mensajes en la radio, en la televisión, que no nos expongamos a los rayos solares, ¿no? Sobre todo en determinadas horas, y sobre todo el índice, el índice de rayos ultravioletas, que son los más dañinos, es altísimo, ¿no? Y es por eso, ¿no? Los rayos ultravioletas. ¿Y por qué son más dañinos que hace 15 años, 20 años o más? Esa radiación solar, ¿por qué es más dañina ahora? La capa de ozono ha ido adelgazando. Correcto, ha ido desapareciendo inclusive, ¿no? En lugares, ¿no? Y muchos países como el nuestro está expuesto justamente a eso. Adelgazamiento o ausencia del ozono en, en ciertos lugares hace que los rayos ultravioletas ingresen con toda su intensidad, no son neutralizados por el ozono y producen daño, pues muchas veces irreparable, ¿no? Quemaduras, si hay personas muy sensibles, pueden desarrollar cáncer de piel, etcétera, como dice el doctor, ¿no? Entonces, todo como vemos son elementos externos y de tipo físico, ¿no? Este tipo de lesión térmica, como he dicho, acción del calor, el calor de la radiación solar mismo, quemaduras con líquidos hirviendo, eh, muchos accidentes o eventos laborales, por ejemplo, en eh, grandes empresas que se dedican a lo que es el refinamiento de metales, una serie de cosas. A veces hay necesidad que el metal esté al rojo vivo, ¿no? O sea, casi en estado líquido. Eso imagínense, cae sobre una persona, pues le va a producir una tremenda quemadura, ¿no?
Y lo contrario es la heladura o congelamiento que hemos mencionado ya. Y elementos químicos, algunos de efecto local, como por ejemplo ácidos que son muy corrosivos, el ácido sulfúrico, aquel que trabaja con ácido sulfúrico le cae una gota, pues es capaz de perforar la mano o el área donde cae, ¿no? Es muy, muy fuerte su acción corrosiva. Inclusive estos, también en los últimos años hemos visto casos que por ser sustancias que no están muy bien controladas en cuanto a su venta, su expendio, muchas personas tienen acceso a comprar estos elementos muy cáusticos, muy corrosivos, como el ácido sulfúrico, con el objetivo de producir daño a otra persona. Compran ácido sulfúrico y se lo, se lo lanzan a la cara, por ejemplo. Imagínense que caen unas gotas nomás de ácido sulfúrico a la cara. ¿Qué le va a producir ahí? Áreas de corrosión, ¿no? Áreas de necrosis, y finalmente, ¿qué cosa es la que viene como secuela? Si es en la cara, ¿cómo se llama? Desfiguración de rostro, ¿no es cierto? El rostro va a quedar desfigurado. Eso va a quedar como una huella indeleble, una cicatriz permanente. Y eso se califica también desde el punto de vista médico-legal, ¿no? Tiene una calificación severa que puede llegar, de hecho, a involucrar en la parte penal a la persona que ha provocado esa agresión con ese tipo de sustancia. Puede irse a la cárcel, ¿no? Y se han visto numerosos casos en ese sentido, ¿no? Efecto sistémico de sustancias químicas, por ejemplo, intoxicaciones, ¿no? Alimentarias, medicamentosas, la famosa alergia a la penicilina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué produce la alergia a la penicilina? Shock anafiláctico. Shock anafiláctico, correcto, ¿no es cierto? Ponen penicilina, ustedes como médicos mandan, no averiguan bien los antecedentes, correcto, y mandan una ampolleta de penicilina. Entonces va a responder pues intoxicándose y con una respuesta de shock anafiláctico. Pueden sacarlo si lo atienden rápidamente, o si no también se puede perder el paciente, se muere. Entonces ahí viene todo el proceso posteriores, ¿no? Entonces es un efecto sistémico, ¿no? Intoxicación alimentaria, ¿no? Los mariscos, qué sé yo, intoxicación medicamentosa también, ¿no? A veces cuando medicamento es mucho más, digamos, se tolera o se retarda un poco la respuesta cuando es por vía oral. Si es, digamos, por vía intramuscular, no sé, pues mucho más rápido la instalación del efecto adverso, ¿no? Bien. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial, un cuadro de diagnóstico diferencial macroscópico entre lesiones producidas antes de la muerte, o sea, cuando está la persona en vida, y post antemortem se llama eso, ¿no? El concepto de lesiones antemortem, y las lesiones post-mortem, o sea, es decir, posteriores a la muerte. Una herida, por ejemplo, cuando se produce con una persona viva, llamémosles ese raspetón o raspón, que técnicamente se llama, ¿cómo? ¿Cómo dijimos que se llama un raspón? Excoriación. Excoriación, exacto, ¿cierto? Una persona es lanzada contra el suelo que tiene, bueno, contra una pista, no sé, a veces en ciertos terrenos que están pues piedritas, cascajos, esos que tienen una serie de irregularidades, no se desliza, fricciona sobre eso y termina con numerosas escoriaciones. Como está viva, la escoriación va a sangrar, ¿no es cierto? Sangra en capa y inmediatamente toma una coloración rojiza la herida, ¿no? Y se va a infiltrar de sangre, los bordes van a estar un poco endurecidos, separados por la retracción de la dermis, ¿correcto? Hay exudación de linfa, puede haber supuración. Esas son respuestas de esa lesión antemortem, ¿no?
Si ocurre después de muerto, post-mortem, los bordes de las heridas son blandos, no engrosados, aproximados, no retraídos, ausencia de exudación de linfa y de supuración. Y agregamos aquí a que ya no hay, por el segundo párrafo dice, sale sangre, decíamos nosotros, cuando está en vida, hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos circundantes. En la lesión ocurrida después de muerto ya no hay, está en paro, ya no hay circulación sanguínea, entonces hay ausencia de hemorragia arterial y venosa, no está infiltrado los tejidos. Recuerdo que en unos grupos de práctica, unos grupos de práctica en necropsia, hemos visto, ¿no?, lesiones, escoriaciones sobre todo, grandes, con este tipo de signos, ¿no?, que han sido producidas en vida, eran de coloración violáceo intenso, ¿no?, casi negruzco, digamos, mientras que otras eran de coloración amarillenta o marrón amarillenta, ¿no?, porque ya no hay sangre que salga y se quede en la superficie, ya no hay sangre que salga a la superficie y se seque, ¿no?, y se vería pues de coloración rojizo violácea. Si ya no hay dinámica cardiovascular, perfectamente la persona puede deslizar parte de su cuerpo sobre una superficie irregular, puede perder la epidermis, pero como ya no hay sangrado, entonces se va a ver ya no color rojizo ni violáceo, sino de coloración amarillenta o marrón amarillenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ausencia de hemorragia arterial y venosa. No hay infiltración de los tejidos. ¿Ok? Entonces, y así, como digo, el tercer párrafo también no deja de ser importante, pero entonces hay una comparación entre heridas que son producidas antes de muerto y las otras después de muerto. Lesiones que ponen en peligro la vida, totalmente lógicas, que se está poniendo ahí, pues si a alguien le disparan, por ejemplo, a nivel, como dijimos, de tórax, qué órganos vitales y sumamente importantes para la vida van a ser afectados, probablemente pulmones, corazón. Estructuras, dijimos, y la aorta, si solo la aorta, con tan buena suerte que justo la bala entra, no produce alteraciones mayores en pulmones ni corazón, pero justo perfora la aorta, ¿no? La aorta descendente, el callado de la aorta, etc. Entonces inmediatamente comienza a salir sangre, ¿no?, en gran cantidad, y puede tranquilamente llevar a la persona al shock hipovolémico, ¿no? Entonces, estas heridas son lesiones de órganos vitales que afectan directa o indirectamente al órgano. Por ejemplo, herida que perfora el corazón, contusión del cerebro, heridas del pulmón, ¿no? Entonces, todas estas heridas o lesiones pueden, de hecho, si son unas más graves que otras, me van a llevar inevitablemente a la muerte de la persona. Pero también se puede hacer todos los esfuerzos para poder recuperarla y salvarla, ¿no? Las lesiones penetrantes en cavidades orgánicas. Lesiones penetrantes significa que evidentemente, por ejemplo, es por arma blanca, ¿no? Ingresa el arma con punta y o filo y de hecho produce alteración o lesiones en órganos internos. Entonces, como decíamos, ¿no? O sea, en tórax se puede afectar pulmones, se puede afectar el corazón, entonces son heridas graves. Si es una lesión por proyectil de fuego, de igual manera. Eso que estamos viendo acá todos los días, ¿no? No hay día que no ingrese un muerto por proyectil de fuego, por bala. Todos los días ingresa, ¿no? Y muchos de estos casos son con ensañamiento, ¿no? O sea, no solamente con el contento puede dispararle una vez, 2 veces en cabeza, que es lo más vulnerable, sino que, digamos, se sigue disparando o se utiliza gran cantidad de proyectiles, ¿no?, para asegurar, entre comillas, digamos, la muerte de la víctima, de la persona. Lesiones en individuos con estado de riesgo debido a que enfrentan un tipo ¿cómo se llama?, de patología, como por ejemplo el, el paciente hemofílico, un paciente diabético, y ya de por sí tiene problemas, ¿no?, digamos, no responde muy bien debido a su enfermedad de fondo, la cicatrización de la herida,
se infecta la herida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que también chequearlo debidamente o tratar de asociarlo, digamos, ¿no? Con el extremado cuidado en el sentido de que si es un herido de bala, ¿no? Y sea diabético, que sea hipertenso, entonces hay factores de riesgo. Complicaciones de los traumatismos, completamente lógicos, lo que se ha colocado. En primer lugar, estamos hablando en forma reiterativa de casos de shock hipovolémico, ¿no? O choque, ¿no? O otro tipo de choque, choque anafiláctico, choque distributivo, etcétera. Todos los que conocen ustedes, la parte de tipo clínica, puede tranquilamente, después de un traumatismo, alterar la salud de la persona y la vida también. Embolismo, ¿no? Cuadro de tromboembolia, ¿no? O embolia, en todo caso, que sea, por ejemplo, lo que, lo que evoluciona desfavorablemente rapidísimo, una embolia, por ejemplo, pulmonar, ¿no? Se tapona con coágulos todos los pulmones y se produce el fallecimiento. Eso hay que chequear ya si la persona ha estado previamente con tratamiento o no. La hemorragia también es una complicación en heridas, no en grandes heridas, entonces también igual, o sea, si hablábamos de la afectación de la aorta, entonces va a salir gran cantidad de sangre, vamos a encontrar en un hemopericardio o hemotórax bastante significativos. Infecciones también, ¿no? O sea, estas, por ejemplo, escoriaciones, si no las tratamos curándolas adecuadamente, las estamos vigilando, la parte del cuerpo que ha accionado sobre la parte de la escoriación, por ejemplo, que no ha sido bien curada, todo ello, entonces se puede complicar con una infección posterior, ¿no? De igual manera, si hay, por ejemplo, afectación por heridas de arma de fuego a nivel de abdomen, vamos a poner, ¿no? Y entonces puede haber perforado asas intestinales. Si perfora asas intestinales y hay contenido intestinal, eso sale del peritoneo. Y si no se controla bien el cuadro, no solamente es cuestión de, digamos, de ver alguna medida simplemente ligera, sino al contrario, o sea, revisar si hay lesiones por arma de fuego, por arma de fuego, y que perforan vísceras, perforan asas intestinales, hay que hacer una buena revisión eso para evitar que vaya a la peritonitis y de ahí como un cuadro infeccioso se generalice y se muera el paciente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? digamos, lo importante que hay que ir destacando y preveyendo de que no haya mayores complicaciones en ese sentido, ¿no? Las contusiones, decíamos, es un gran rubro de lesiones que vamos a ir explicándolas y definiéndolas. Y como dice la prohibición, son lesiones producidas por la acción de cuerpos duros de superficie roma. Es la lesión más frecuente en la práctica forense. Todos los objetos que nos rodean son susceptibles o son capaces de producir contusiones, o sea, golpes, como nosotros decimos, ¿cierto? Las manos, ya sea abiertas, una tremenda cachetada, o cerradas, en puño. Esa deja lesiones mucho más notorias, ¿no? Inclusive, esto, solución de continuidad de la piel, etcétera, ¿no? Los objetos entonces que nos rodean son susceptibles de producir todo este tipo de cosas que hemos descrito, ¿no? Un martillo, también si uno percute o golpea con un martillo, también puede producir lesiones. Decíamos la mano abierta, en puño, el automóvil, ¿no? Que vemos ahí, que producto de un hecho de tránsito va a impactar a una persona, va a producir quimosis, fracturas, puede producir también hemorragias masivas si impacta a nivel de abdomen
y compromete el hígado, por la cera en varias regiones del hígado. El hígado también va a sangrar, sangrar, sangrar de a pocos y eso va a complicar la salud y la vida del paciente, ¿no? Las acciones traumáticas se dan por estos mecanismos, ¿no? Por presión. Yo puedo presionar fuertemente a alguien, no puedo presionar de los brazos, por ejemplo, ¿no? Fuertemente de los brazos y algunas horas posteriores o al día siguiente voy a revisar esos brazos y qué cosa puede haber aparecido ahí. La presión entonces, ¿qué puede ocurrir ahí cuando yo estoy presionando los brazos de una persona Una fuertemente? isquemia y luego una necrosis localizada en la zona de presión, doctor. Mm, claro, eso ya como consecuencia posterior, pero de momento cuando presiono, ¿qué está ocurriendo? Yo presiono, Una ruptura de vasos. así es, ruptura de vasos sanguíneos. Por lo general vasos pequeños, capilares, y esa sangre ¿dónde se va a ir? Se infiltra en el tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Y eso, más adelante vamos a ver que eso corresponde a una definición de equimosis, ¿no? Entonces, presiono yo, se rompen vasos sanguíneos, la sangre se infiltra y eso, lo que decíamos en la foto de la presentación del tema, puede dejar huellas que puede homologarse el elemento agresor. Lo de los latigazos, lo de la acción de las cuerdas que vimos, eso, ¿no? Es producto de una contusión. Pero cuando uno presiona, por ejemplo, ¿no? Una persona adulta que presiona brazos de un adolescente o una joven delgada, va a producir dolor, va a aparecer la equimosis y es más, puede tomar la forma de los dedos, ¿no es cierto? Vamos a encontrar equimosis digitiformes, ¿no? Que va a reproducir la mano del agresor. Inclusive si es rápido se generan estas denuncias y todo ello, puede uno medir, ¿no? Rápidamente las estructuras, ¿no? Largo, ancho de la mano, de los dedos también, y homologar con lo que se ha encontrado en el cadáver, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos decir, sí, estas huellas de dedos son compatibles con la mano o las manos de esta persona, porque se ha hecho toda una comparación, ¿no? Entre largo, ancho, ubicación, etcétera. La percusión es otro mecanismo, la fricción, ya lo hemos explicado, la fricción quiere decir deslizamiento, nosotros le llamamos también en lenguaje coloquial roce, ¿no? Rosa o se desliza en una superficie irregular, ¿no? Y se sale, pues, ¿no? Por la fricción se sale, se pierde la capa superficial de la piel. Y la tracción es, tracción, ¿qué significa? Jalar algo, ¿no es cierto? Esto se presenta mayormente en accidentes o en situaciones, eh, digamos, laborales mayormente, ¿no? Alguien está manipulando una gran máquina, ¿no? Y está viendo, qué sé yo, pues si produce algún elemento en este ejemplo que estamos poniendo. Y hay mecanismos, hay equipos, ¿no? O instrumental ubicado muchas veces en línea, ¿no? Que va avanzando el producto, va siendo procesado, empacado, etcétera. Y alguno de esos mecanismos en esos puntos hace de que, por ejemplo, el obrero o el profesional, digamos que está chequeando la cadena de producción, está chequeando el control de calidad, se inclina, por ejemplo, hemos visto algunos casos, ¿no? No se toma la previsión de abrocharse bien su mandil, por ejemplo, tengo un mandil de cualquier color, ya sea blanco, plomo, etcétera, ¿no? Pero entonces se deja el mandil abierto, se inclina a revisar unos datos de la máquina y el mandil es atrapado por la máquina, ¿no? Hemos visto numerosos casos, por ejemplo, en todo lo que es sección de, digamos, panadería, pastelería, o elementos así, u otros de procesos industriales,
en que terminan traccionados, digamos, se les atrapa el mandil, quieren ellos despertarse, presionan uno de los miembros superiores, inferiores y queda atascado. Muchas veces alguien quiere, eh, comete un gran error de querer, digamos, arreglar o modificar el accionar de una gran máquina, ¿no? Grande, y lo hace manualmente, ¿no? Sin tomar las previsiones. Primero debe parar, ¿no? Dejar de funcionar esa máquina, revisar bien el lugar donde sucedió esto, si tiene carga eléctrica o no, una serie de protocolos. Pero no, la persona, por ejemplo, mete en plena marcha de la máquina y se atrapa el brazo, la pierna. Y la máquina jala, 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 tracciona, 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 ¿no? Hasta que de repente produce desprendimiento, ¿no? Entonces eso se denomina tracción, jalar permanentemente hasta producir lesiones que son definitivamente graves, ¿no? Las contusiones simples, ¿no? Son con integridad de la piel, las equimosis, que vamos aterrizando ya para definirlas bien, equimosis, contusiones profundas, derrames en cavidades, con lesión cutánea, o sea que esté involucrada la piel, las escoriaciones y las heridas contusas que vamos a analizar también, ¿no? Y si hay contusiones simples, también habrá contusiones complejas. Entonces, las contusiones complejas es porque presentan en diversas áreas alteraciones que muchas veces también presentan digamos, una mixtura, ¿no? Este tipo de contusiones y ya se vuelven no tan simples con las que hemos visto, no es un equimosis, sino una escoriación, sino, por ejemplo, en este mecanismo que hemos explicado que queda atrapado un obrero en un proceso largo en la fábrica, en lo que está involucrado él, ¿no? Se produce primero presión, tracciona el miembro y lo arranca, ¿no? Desarticulándose por los miembros superiores, se desarticula a nivel del hombro, del codo, etcétera, ¿no? Eso, digamos, ocurre un fenómeno de arrancamiento, ¿no? Hasta que se pare la máquina, todo pasan valiosos segundos o minutos, entonces eso, digamos, juega en contra de la persona que ha sufrido el daño, la lesión. Aplastamiento, evidentemente la acción de una masa de gran peso sobre el cuerpo o parte del mismo, ¿no? Recuerdan que vimos cuando hablamos de tipificación de escenas, la escena central, es donde realmente ocurrió el hecho, y vemos un gran bloque de concreto sobre una persona que había aplastado así todo el cuerpo, ¿no? El aplastamiento, la mordedura, por ejemplo, ¿no? La mordedura canina, que es lo que se dice muchas veces, la mordedura hay que analizarla bien, ver cuáles son sus características, hay que evidentemente desinfectarla, aplicar todo lo que es las medidas de protección, de bioseguridad, porque esa mordedura, a veces son mordeduras inocentes, como se, se infectan, ¿no? Y si es mordedura de animal, de perrito, canina, puede ser que pues eso, digamos, también siendo un caldo de cultivo de gérmenes, eso va a una gran infección. Y ahí se va a producir, pues, ¿no? Se produce la perforación de la piel, se produce toda una serie de cambios debido a la situación que estamos explicando. Caída también, la caída, ¿no? Alguien se resbala, ¡pum!, se cae al suelo, ¿no? Y se golpea pues la cabeza, no sé, trabajando por las escaleras se cae, impacta unos escalones sobre la cadera, ruptura de cadera, ¿no? Fractura de cadera. Uy, eso es crítico, ¿no? Dependiendo de la edad y todo, se contemplará, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente, hay que dar el soporte necesario para más adelante. Y la precipitación es, digamos, una caída de altura, ¿no? Está en el 10.º piso y se precipita, se lanza al vacío. Eso se denomina precipitación. En cambio, la caída es, yo estoy caminando, me tropiezo o piso una cáscara de plátano, me resbalo y me caigo en el suelo, no paso más allá de ese nivel, ¿no?
Entonces, eso es sumamente importante para eso. Y el hecho de tránsito, ¿no? En todos estos casos que hemos mencionado, existen contusiones, ¿no? En este caso complejas, ¿por qué? Porque implican una serie de situaciones, no solamente en una área, sino en varias, ¿no? Entonces, este es un poco digamos, el nivel de manejo de definición de contusiones complejas. Equimosis, ¿no? Son superficiales, aparecen por una contusión justamente esto. Elemento que contunde determinada región corporal, ¿no? Y afecta solamente el tejido celular subcutáneo, como hemos visto, ¿no? La piel está indemne, o sea, son superficiales, no afectan la piel, como dice otra definición, y limita sus efectos a la laceración de tejido celular subcutáneo, porque duele o arde cuando hay una contusión tremenda. ¿Por qué? Porque hay afectación no solamente de vasos sanguíneos, sino de filetes nerviosos, ¿no? Se produce dolor, inflamación. El desgarro de los vasos sanguíneos y linfáticos produce derrame en la vía correspondiente. Desgarro, ¿no? De vasos sanguíneos, vasos linfáticos, que pueden producir muchas veces derrames, ¿no? Las equimosis por la contusión del derrame sanguíneo se dividen en equimosis propiamente dicho, sugilaciones, petequias y hematomas. O sea, a todo lo que vemos color morado o violáceo no se le puede llamar hematoma. El hematoma es un tipo de equimosis. ¿Ok? Y por la forma adoptada, pues hay N cantidad de formas. Desde lo que dijimos, la presión fuerte en brazos de un adolescente y de un niño, eso va a dejar dibujada la mano, los dedos del agresor. Entonces son marcas digitadas o digitiformes, ¿no? Que tienen forma de dedos. Pueden ser redondas. Bueno, agarro con un martillo y golpeo a alguien, ¿no? Se va a quedar la zona de la cabeza del martillo marcada ahí, ¿no? Violácea o lo que hizo violácea. En el momento que golpea con un martillo se ha generado ese tipo de lesión. Digitadas o digitiformes con relación a las manos. Cuadrangulares, ya, rectangulares, cuadradas, qué sé yo, ¿no? Muchas veces hay personas que agreden con la hebilla de la correa, ¿no? Ustedes lo han escuchado, de repente lo han vivido. Entonces, si yo golpeo no solamente con la parte distal de la correa, sino con la hebilla, al momento que contunde esa hebilla, al lugar donde cae, deja impactado Doctor, su sí. disculpe, está proyectando porque nosotros no logramos ver las diapositivas. Ah, ¿qué pasó? Se ha ido la pantalla, ¿no? Sí, eso ha sido efecto de algo ocurrido en el ciberespacio y se ha salido de la pantalla compartida. Bien, entonces, como le decía, las formas son n cantidad de formas, ¿no? De acuerdo al objeto que puede producir la equimosis. La equimosis propiamente dicha, una equimosis plana, la de los brazos es un buen ejemplo, no tiene mayores relieves, ¿no? Esa sería equimosis propiamente dicha. Las sugilaciones son redondeadas con centro de la piel de color normal. Estos se conocen, ¿no? En el lenguaje sencillo que manejamos el día a día como los famosos chupetones, ¿no? Acción de succión por los labios, ¿no? Crea un vacío ahí y se rompen debajo de la piel los capilares. Entonces hay un sangrado medio redondeado con un centro claro. Entonces estas se denominan sugilaciones. Ese efecto de succión es lo que produce la forma típica de la sugilación. Las petequias es un sangrado puntiforme, ¿no?
puntos, como algunos autores le dicen en cabeza de alfiler, de ese, perdón, ese tamaño es el sangrado disperso. Algunos le dicen picadura de pulga, ¿no? Sangrado en picadura de pulga. Cuando alguna vez nos ha picado una pulga, deja un puntito, ¿no? Entonces imagínense así de ese tamaño, disperso, las zonas petequias, ¿no? Se presentan en los casos de asfixias y bueno, en la parte, digamos, de situaciones patológicas también, pues, ¿no? Con coagulación intravascular diseminada. Y el hematoma que estamos mencionando, que es una equimosis con acúmulo de sangre en cantidad regular y que hace relieve en la piel, ¿no? Por ejemplo, yo aplico un golpe, una patada en la pierna de una persona. Ahí nomás a las pocas horas amanece, ¡fum!, se hincha el coscorrón, el golpe en la cabeza de un niño no decente, ¿no? El aumento de volumen del cuero cabelludo por sangrado, ¿no? El caput sucedáneo, ¿no? Cuando pasa por el producto de la agitación por el canal del parto, se produce ahí un hematoma debajo del cuero cabelludo. Eso es un hematoma. Hace, entre comillas, bulto, hace relieve. Eso técnicamente es un hematoma, ¿no? Por eso digo yo de que no todo lo que está morado violáceo es hematoma, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, la presión que hacen las manos, simplemente decimos es una equimosis, ¿no? Sería una equimosis propiamente dicha. Y se le va llamando con sus nombres específicos. Bien, acá hay unos ejemplos, ¿no?, que hay que diferenciar también, ¿no? Ya los que han visto necropsias, esto, por ejemplo, no es una equimosis, no es hematoma, son livideces. Es el acúmulo pasivo de la sangre al interior de los vasos sanguíneos en lugares de declive. La persona ha muerto en cúbito dorsal, pero la sangre se va hacia la parte posterior del cuerpo por efecto de la gravedad, ¿no? Esto no es equimosis, no lo han golpeado al pequeñito sino que son signos ya de descomposición, de putrefacción. Y esto es un esquema de un hematoma, pues golpea fuertemente el dorso de una hacha acá, ¿no? Y entonces hay ruptura de vasos sanguíneos debajo de la piel, hay sangrado en buena cantidad y hace relieve en la piel del hematoma. Más ejemplos de equimosis. Acá tenemos, ¿no?, ojo de mapache, que ya nos estaría informando de una posible fractura, compromiso de piso medio, ¿no?, la base del cráneo. Duración de las equimosis. ¿Cuánto duran las equimosis? Ese color morado, o cómo va evolucionando su color, ¿no? Depende de la superficie, la extensión, la edad del sujeto, el estado de salud, la profundidad de la extravasación y su localización. Más o menos he consultado algunos textos y he sacado digamos, un promedio, ¿no? Se pone al momento de producirse o las pocas horas posterior de color rojo oscuro, ¿no? Tiende a ponerse más oscuro, un poco negruzco, entre 2 a 3 días. Se pone azul, o sea, ya va aclarando, de 3 a 6 días. Verdoso, de 5 a 10 días. Y amarillo ya cuando tiene 2 semanas, 15 días, para un poco más. ¿Por qué se produce el aclaramiento? Porque lo que estamos viendo ahí es la sangre que ha sido extravasada por la contusión. La sangre tiene hemoglobina. La hemoglobina es la que se va transformando, va siendo reabsorbida y eso va produciendo el aclaramiento, el cambio de coloración en estos promedios de día y los colores respectivos. ¿Es importante saberlo? Sí, porque por ejemplo nos puede llegar a que hagamos una valoración de lesiones, una chica que ha sido agredida por el enamorado. Entonces revisamos nosotros y hay en el brazo derecho hay un área equimótica de color verdoso.
Pero cuando hemos tomado su anamnesis, ella dice que la ha golpeado recién hace un día, ¿no? El enamorado. Entonces, eso aparentemente no es compatible, pero simplemente uno lo deja constancia. O sea, no es cuestión de que obligue a que diga la verdad o decirle estás mintiendo, no, no, simplemente uno deja, refiere a la paciente examinada que ya fue agredida por su novio, por el enamorado, hace 2 días, inclusive con fecha a veces da uno, ¿no? Y ya cuando pasa al examen se aprecia hematoma en cara anterior, del antebrazo, de tales y tales medidas, largo o ancho, ¿no? De coloración verdosa. Entonces, claramente uno, por este conocimiento, y definitivamente también el fiscal, o la policía se va a dar cuenta, o al menos que cuando nos pregunten, van a decir, esto, lo objetivo es lo que manda el reconocimiento médico. Esta contusión, esta equimosis tiene, si estamos hablando de cortoso, de 5 a 10 días. Pero ella dice que hace 2 días lo han golpeado, o sea, no es compatible. ¿Ves? Si es hace 2 días debería estar negruzco, o rojo oscuro, o azul, pero no verdoso. Ahora eso no nos compete a nosotros obligar que se aclare, que se diga la verdad, ¿no? Contusiones profundas, ¿no? Eso cuando afectan órganos o estructuras en cavidades, sobre todo, ¿no? Equimosis profunda, dislocación de órganos. ¿Qué órganos se puede dislocar? Por ejemplo, los riñones. Los riñones están contenidos en una celda renal. Tienen un lugar específico, pero eso, por ejemplo, cuando hay algún traumatismo, esa celda puede movilizarse, ¿no? Básicamente, por el mismo peso puede deslizarse hacia abajo, se cae, se disloca, ¿no? Rupturas viscerales, producto de un impacto, por ejemplo, un atropello, ¿no? El vehículo motorizado impacta sobre el abdomen. Se puede romper el hígado, puede romperse las vísceras huecas, asas intestinales, puede romperse el vaso, etcétera, ¿no? Hasta el páncreas recibe un impacto muy fuerte, ¿no? Puede también igual presentar hemorragias, laceraciones, etcétera, ¿no? Ello se denomina contusiones profundas. Derrames también a nivel de cavidades. Las escoriaciones, ¿ya? Lesiones que ya tienen compromiso de la piel, ¿no? Lesiones superficiales de la piel se producen cuando el cuerpo contundente actúa por un mecanismo de frotamiento, de fricción. Tienden a formar costra, pero hay que tener cuidado porque esa costra puede ser una costra falsa, como es entre comillas, y debajo de eso puede generarse si que no se han tomado las medidas de higiene adecuadas, no se le cura eso adecuadamente, puede infectarse, ¿no? Ejemplo de escoriaciones. Las heridas contusas, que son producidas por acción de instrumentos contundentes, en los que, además de la acción contusiva, tiene lugar una solución de contusión. Recordemos la fotografía del señor en la región frontal derecha, ¿no? Haya impactado un elemento grande, contundente, piedra, ladrillo, qué sé yo, de repente algún otro elemento grande, y ha producido esa herida irregular, ¿no? Estas son heridas contuso, pero contuso cortantes, por la acción de un hachazo, por ejemplo, ¿no? Además de cortar la piel, ha producido fracturas costales y de hecho, pues, la muerte, ¿no?, de la persona. Heridas contusas por hechos de tránsito, miren, solución de continuidad en cuero cabelludo, que se condice con fracturas, inclusive en niveles más profundos, ¿no? Acá también en la toma superior derecha, izquierda, ¿no? Solución de continuidad en la región frontal por efecto de un elemento contundente severo. El arrancamiento, estamos hablando ya de contusiones complejas, ¿no? Resulta en una violencia, atracción de la piel, y hemos dado el ejemplo, ¿no? Que ha atrapado un miembro superior, miembro inferior, sigue actuando en el equipo de atracción y se produce el arrancamiento. Va a haber hemorragia, ¿no? Si se logra superar eso, pues va a quedar con discapacidades en la persona, ¿no?, en la cual se produce esa lesión.
Aplastamiento, acción de un peso, un gran peso que desconfigura toda la anatomía y la forma, todo lo que normalmente debe tener esta región. Acá, por ejemplo, aplastamiento a nivel de la cabeza. Aquí abajo, a nivel de la región torácica. Y miren, esto se producido por atropellamientos, en los cuales ha pasado encima el vehículo automotor. ¿Y cómo decimos esto? Porque aquí, vemos acá en la parte superior, hay huellas de neumáticos. Aquí en la región del hombro derecho, imagínense, viene en esa dirección y aplasta toda la cabeza. Acá le aplastaba la región torácica, ¿no? Pélvica y torácica. Claramente aquí está impactado la forma de los neumáticos. Mordedura. No solamente los perritos o perros grandes dejan marcas en los colmillos, sino muchas veces algunos que tienen, como en su época los pitbull, gran fuerza, pueden inclusive producir arrancamiento de piel y músculos. Esta persona fallecida presentó un arrancamiento a nivel de la carie interna del muslo derecho, con gran cantidad de sangrado. Qué elemento vascular hay importante? Que produzca hipovolemia, choque hipovolémico y muerte. A ver, dígame. Anatomía pura. Arteria Arte- poplitea. La arteria ¿Poplitea? femoral. No, ¿cómo se? Claro, Perdón, la poplitea no, femoral. La femoral, femoral. femoral, perdón. Claro, la femoral. Así es, ¿no? Ahí se ve claramente ausencia de paquetes musculares. Entonces, ahí está la causa de la muerte, ¿no? Y por último, la precipitación, que dijimos caída de altura. Entonces cae al 10.º piso, piso 13, 14, que a partir del segundo o tercer piso. La cuestión es la diferencia, ¿cuál es? Entre caída y precipitación. La caída, dijimos, no pasamos del nivel del piso, ¿no? Eso técnicamente se dice que es nuestra base de sustentación. Cuando yo me resbalo, me doblo en el tobillo, me resbalo sobre una caja de plátano, plom, me caigo, me puedo golpear la cabeza, todo, pero no paso del piso. Sin embargo, cuando yo estoy en un nivel mucho más superior, segundo piso, tercero, quinto, 20.º piso, y accidentalmente me precipito, o sea, me lanzo al vacío, estoy sobrepasando mi nivel de sustentación, mi base de sustentación. A eso se denomina precipitación o caída de altura, le llaman algunos autores también, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que describir bien, o sea, la etiología, eso sale producto de la investigación policial sobre todo, pues si es homicida, suicida, ¿no? El cuadro lesivo, la piel mayormente está intacta, dependiendo de cuál sea el lugar. Pues si es un edificio, por ejemplo, y se lanza en el vacío, no va a parar hasta el primer piso. Entonces las lesiones mayormente van a estar en la cabeza o en otro lado del cuerpo donde impacte sobre la superficie. Pero además no va a tener mayor porque no ha golpeado el cuerpo contra otros elementos que le produzcan lesiones. Diferente que si uno resbala acá por la zona de los acantilados de la Costa Verde, eso y se lanza al vacío. El cuerpo va a chocar o va a contundir sobre los peñascos, las piedras que en el camino, todo eso, y ahí se va a presentar, digamos, laceraciones, escoriaciones, todo eso, ¿no? Entonces, hay que, al hacer la necropsia, definir bien si la precipitación ha sido suicida, accidental, ya un poco difícil, porque aquí tenemos que estar involucrados en la investigación de la policía, ¿no? Si ha sido premortem, como un elemento suicida, y las lesiones están pues con signos vitales, o sea, están rojizas, violáceas, pero si hay lesiones que son solamente amarillentas, o marrón amarillentas, las escoriaciones, las mismas heridas contusas que presenta, no vemos signos vitales, no vemos que haya aflorado sangre en ninguno de los sitios lesionados, entonces inmediatamente se abre la posibilidad de que esa persona haya muerto antes de que se haya caído de la altura, antes que se precipite al vacío.
Puede ser una posibilidad, ¿no? Por eso es que hemos narrado ese cuadro de diferencia entre lesiones pre-mortem y post-mortem. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, revisen bien esto, ya. Sobre esto un poco van a afianzar también su desarrollo de su seminario de la valoración del daño corporal. Bien, entonces dejamos de compartir. Ya, y vamos a ver rapidito, ahora sí, creo que... Doctor, Sí, ok. ¿cuáles serían las características del hematoma propiamente dicho? El hematoma propiamente... No, la equimosis propiamente dicha, no es el hematoma, sino... Ah, perdón, equimosis La propiamente dicho, equimosis disculpe. propiamente dicha es plana, no tiene relieve. Es como le decíamos, si yo presiono los brazos de una persona delgada, de un niño fuerte, que aparece a las pocas horas, ¿no? Lesiones violáceas, medio moradas. Eso no tiene relieve, es plano. Y que dibuja las formas de los dedos del agresor, del que presionó fuertemente. Ese es un típico hematoma propiamente dicho. Equimosis, perdón, equimosis. Equimosis propiamente dicho. La equimosis con relieve, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Un tremendo golpe en la cabeza a un niño. Y aparece ahí como un chinchón, ¿no? El chinchón es una equimosis, pero como se denomina, literalmente es un hematoma. O sea, el hematoma es un tipo de equimosis. ¿Entienden? ¿Ya? El hematoma está dentro de la clasificación de las equimosis. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Listo, entonces vamos a pasar rapidito la lista para poder